Ahora sí, vamos a pasar entonces al Santo Evangelio de este domingo, que se encuentra en Lucas. Santo Evangelio según San Lucas. ¿Salgo ahí? Sí. Bien. Capítulo 12. Versículo 32 al 48. Hacemos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestra lámpara encendida. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿decís estas parábolas a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con un pasaje bastante extenso. Jesús estaba hablando a sus discípulos. Jesús venía hablando a sus discípulos y a las personas que probablemente estaban en aquel lugar escuchando las enseñanzas de Jesús como maestro, ¿sí? La gente se sentaba a escuchar al Señor. Y Jesús venía hablando previamente sobre las riquezas, sobre la ansiedad y el afán sobre las riquezas y sobre todas las cosas sobre su segunda venida. Nosotros, la mayoría de los seres humanos y los cristianos, esperamos, indudablemente, no la esperamos con ganas, ¿no? Pero la muerte es parte de la existencia. Que sería el evento natural por el que todos pasamos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vino una vez, el Logos hizo carne, pero también prometió que regresaría. Así que va a haber una generación en la tierra que quizás no vea muerte, que quizás sea la generación que vea al Señor venir de los cielos, como dice las Escrituras, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Vendrá a juzgar a los pecadores, a los infieles,
y vendrá a juzgar a la iglesia también. Y cuando juzgue a la iglesia, va a separar, dice el Señor, al trigo, que vendría a ser los verdaderos creyentes, de la cizaña. Y la cizaña y el trigo tienen una característica, son parecidos a la vista del hombre. ¿Sí? La diferencia está en que uno es bueno y el otro no sirve. En esta analogía que hace el Señor nos muestra que dentro de su propia iglesia hay personas que van a ser salvadas y hay personas que no, porque no eran verdaderos cristianos, no eran personas realmente convertidas. Jesús está hablando de eso. Ese es el contexto en el cual están enmarcadas estas palabras. Acá Jesús ya venía exhortando, por ejemplo, a los discípulos que no se afanen. Afanarse es poner toda su energía, su pensamiento, su voluntad al servicio de las riquezas. Que hoy diríamos las riquezas como tales al servicio de los bienes materiales. El afán de tener, el afán de comprar. Yo necesito el último televisor, yo necesito la PlayStation 25, yo necesito las zapatillas más caras, yo necesito el afán por tener, por poseer, por acumular una casa más, 2 casas más, 3 casas más, 4 autos, el afán, la ansiedad, poner toda nuestra energía por las riquezas, por lo material. Jesús venía exhortando, ese no es el propósito del reino de Dios. Jesús enseña a confiar en el cuidado de Dios. Dios provee, obviamente a través del trabajo del hombre, de la mujer, provee a través de que la gente quiera progresar. No confundamos progreso con ambición, son dos cosas distintas, ¿sí? La ambición es mala, porque es acumular, es no compartir, es aferrarme a lo que tengo y a mis capacidades de obtenerlo. La fe es otra cosa, es hacer lo que tenemos que hacer, confiando en que Dios provee, guarda y cuida lo que tenemos, pero que también bendice nuestra generosidad de compartir aquello con lo que Él nos bendice. Bien, viene hablando de eso el Señor, ¿sí? Pero acá, en este texto, va a mostrarnos algo que podemos llamar, para ponerle un nombre, la ética del reino. ¿Cómo debe proceder un cristiano mientras viva en la tierra? Mientras vivamos en esta existencia. ¿Cómo procede un verdadero creyente? Lo primero que dice el texto es hermoso, porque Jesús, antes de ponerse duro, porque Jesús tenía esas cosas, Jesús era amoroso, era compañero, pero cuando tenía que decir las cosas las decía, ¿sí? Y a veces de una manera rígida, y a veces de una manera dura, ¿no? Porque a veces la única forma de entender los seres humanos es con firmeza. Y le dice, lo primero que le dice antes de ponerse un poco áspero, le dice, no tengan miedo. Y les dice una palabra interesante. Le llama manada pequeña. ¿Sí? No tengan miedo, manada pequeña. Porque a nuestro Padre, al Padre, les ha dado o le ha placido darles el reino de Dios. Fíjense, nos promete que el Señor, que el Padre, nos ha dado a nosotros el reino. No el reino de este mundo, no el reino terrenal, sino el reino eterno. Nos pertenece, somos parte, pero no somos parte, somos protagonistas del reino. Todavía no estamos en el reino plenamente, estamos participando de este reino, pero espiritualmente ya estamos en el reino de los cielos. Cuando nos toque partir o cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos y entremos en el reino de Dios, ahí vamos a estar en la plenitud del reino. Ahí ya no habrá injusticia, ya no habrá pecado, ya no habrá dolor y vamos a participar todos como iguales delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y fíjense lo que dice después. Vendan todo lo que tienen, dice el Señor, y den limosna, entréguenlo a los demás. Dice, háganse bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Y dice, porque donde esté su corazón, allí estará también, donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Fíjense,
uno dice, ¿el Señor nos está mandando a vender todo lo que tengo y entregárselo a los pobres? ¿Es eso lo que el Señor nos está diciendo? Si uno toma las palabras literales, pareciera ser que es lo que dice. Pero el Señor muchas veces hablaba en hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Es una figura retórica que se utilizaba en la época, que es como una exageración para que el punto que Él quiere hablar tenga más peso y llame más la atención. Eso es una hipérbole. Entonces el Señor muchas veces nos encontramos, por ejemplo, con hipérbole que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. ¿No? Porque por los ojos entra el pecado. Y va a decir, che, ¿nos tenemos que poner ciegos? No. Son hipérboles, son figuras retóricas de los maestros para enseñar un punto. ¿No? En el caso del ojo es, ¿qué punto? Que el pecado entra por los ojos. Que tenemos que cuidar lo que vemos. ¿Sí? Tenemos que ser temerosos de lo que nos ponemos a mirar. Eso es la enseñanza. Y acá también Jesús, en esto en realidad no está diciendo que tenemos que vender todo, pero está enseñando a ser generosos. Recuerden esto que dije anteriormente. Capaz que nos toca morir. O capaz que somos la generación que ve al Señor venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el Señor va a venir. ¿Y cómo va a ser el juicio? Bueno, Mirta Lauría. Va a estar Pedro, va a estar los 12 apóstoles y el Señor. A ver, está con los papeles ahí. A ver, o con la computadora capaz que tenga el Señor, ¿no? A ver, Mirta. Ah, bueno, bien. ¿No? Va a mirar nuestro itinerario el Señor. Va a mirar nuestro catálogo, nuestro currículum vitae. ¿Sí? La salvación es por la fe. Y es un regalo de Dios. Pero también dice que va a ver nuestras obras. ¿Sí? Y va a ver cómo nosotros hemos procedido. Pero ya el Señor sabe, ¿no? Ya el Señor sabe si somos verdaderos hijos o no. Pero indudablemente nos va a pasar factura el Señor. Y va a decir, a ver, Mirta, ¿qué hiciste con todos los dones que yo te di? A ver. ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con las bendiciones que te di? ¿Cómo actuaste? ¿Fuiste una persona que perdonó? ¿Fuiste una persona rencorosa? Bueno, Señor, ¿no? Señor, después de ver tus obras, va a decir, bueno, ¿entra el gozo del Señor? O va a decir, va al fuego, ¿no? ¿Sí? Lo dice las Escrituras. El Señor va a poner a sus creyentes y va a decir, lo dice el Señor, este es un discurso del Señor, cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre y con sus ángeles va a separar el trigo de la cizaña. ¿No? Y le preguntan a los discípulos, ¿y cómo va a hacer eso? Bueno, cuando me diste de comer, cuando me diste de beber, pero Señor, nunca lo hicimos, cuando lo hiciste con uno de estos, lo hiciste. Y a la cizaña le dijo, porque no me diste de beber, porque no me diste de comer, porque no de esto, porque no lo otro, la cizaña se quema, ¿no? Bueno, ese es el contexto, ¿sí? Y acá el Señor está diciendo, no busquen las riquezas, no se afanen por lo material, sino el cristiano es todo lo contrario. El cristiano entiende que aquello con lo que ha sido bendecido, sea poco, sea mucho, el cristiano lo tiene para, con sus bienes, mostrar el amor y la misericordia de Dios. El Señor nos enseña a ser generosos, porque dice, ustedes siendo generosos, es cierto, no van a acumular tesoros en la tierra. Probablemente siendo generosos no van a ser gente que tenga una 4x4 para los fines de semana ir a andar en 4x4 a la playa. La motocross para también andar, el auto para la semana, un auto antiguo porque te guste coleccionar y una casa de campo. Es probable que no, porque al ser generoso y al entender los principios del reino, entiende que sus riquezas están al servicio de Dios, lo cual no significa que no pueda vivir bien y disfrutar de ciertas cosas. Pero hay una cosa que es tener calidad de vida y hay otra cosa que es el lujo y la vulgaridad, como diría un cantante argentino. Y esto lo digo no solamente para los que estamos acá, sino para la gente que ve después. El Señor dice, no hagan tesoros en la tierra.
Porque en la tierra, mirá si viene una crisis económica mundial y perdés todo. ¿De qué te sirvió? Que es probable, pasa todo el tiempo. ¿Cuánta gente, porque hay una crisis financiera en la bolsa, después termina su negocio fructuando y tiene que vender todo y termina en la lona? No hizo tesoros en los cielos y perdió los tesoros de la tierra. ¡Ajá! Porque los tesoros en la tierra están sujetos a la contingencia. El ladrón, la crisis, el trigo se te puede pudrir, la soja que guardan y especulan para no liquidar, se puede pudrir, te puede entrar el bicho, y de hecho pasa mucho. No estamos para atesorar tesoros en la tierra. Dice el Señor, estamos para atesorar tesoros en los cielos. Y Jesús dice esta frase que es letal. Porque donde esté vuestro tesoro, donde nosotros tengamos acumulado el tesoro, allí está nuestro corazón. Entonces dice Jesús, ¿dónde está tu tesoro? ¿Está en los cielos? ¿Está en el banco del cielo? ¿Está en la caja fuerte del cielo o está en la caja fuerte de la tierra? Entonces, si tu tesoro, si donde está tu voluntad, tu corazón, donde está tu mente todo el tiempo, está en la tierra, entonces tu corazón está en la tierra. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, si está en los cielos, tu corazón está en los cielos. Y el Señor sigue hablando de esto. El Señor dice, escuchen esta palabra, porque se los estoy diciendo, porque es la forma en que el creyente se prepara para la segunda venida. La forma de estar vigilante, que es lo que va a decir después, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa esto? Es señal de que estamos preparados. ¿Para qué? Para la venida. Y acá da ejemplos, el hombre cuando el Señor regrese de las bodas, los siervos cuando su amo vuelva, están dispuestos, están preparados. El Señor se retrasa, che, qué raro que no haya venido. Bueno, me voy a dormir, total. Que se joda, ¿no? No. El siervo en la época, ¿no? La época de que estaba el Evangelio, había siervos, esclavos. No, el Señor se retrasó, qué raro, no importa, yo voy a esperarlo igual. 2 de la mañana no viene, 3 de la mañana no viene, 4 de la mañana, se retarda el siervo. El Señor no viene, no, lo voy a esperar igual. Y espera fiel a que venga el Señor para que cuando venga, arrimarle el caballo, atenderlo, venga Señor, hace mucho frío, le hago un té, le hago esto. Eso es lo que dice el Señor. Dice, ustedes tienen que ser como el siervo, pero el siervo fiel, que no importa que su Señor se retrase, que se retrase no significa que Él no deba estar vigilando y cumpliendo su rol. Entonces la iglesia han pasado 2000 años y el Señor no ha venido y pareciera que se haya olvidado de esta palabra, porque no está cumpliendo su rol. O en gran parte no está cumpliendo su rol. Está más preocupado en cambiar la batería, en tener una iglesia más grande, en poner luces, en el pastor tener la última ropa, en tener el último discurso, y los creyentes están más afanados por tener bienestar en este mundo, por poder cambiar el auto, para poder tener estatus, para poder parecer más lindo, para poder subir más fotos en Instagram, pero se han olvidado de cuál es la verdadera misión de la iglesia. Porque su Señor se retrasó y en el fondo pareciera ser que no creen que el Señor va a volver. Y Pedro le dice, Señor, estas palabras son para nosotros, Pedro, ¿viste? Como diciendo, no deben ser para nosotros, dice Pedro, deben ser para los otros. Nosotros somos los 12, somos los apóstoles. Nosotros comemos con Jesús todos los días. No debe ser para nosotros, dice Pedro. Codea a Juan, ¿viste? Juan estaba ahí, ¿viste? Andrés, no, debe ser para los otros. Entonces le voy a preguntar, ¿viste? Pedro siempre le gustaba liderar, ¿viste? A Pedro siempre le gustaba ponerse como la voz de los demás, ¿viste? Yo le pregunto a ellos, Señor, tengo una pregunta, ¿esto que decís es para nosotros o es para el resto? Y Jesús tenía esta cosa. A veces era muy directo y a veces te salía con una respuesta que vos decías, te estoy preguntando por esto, me salís con cualquier cosa, pero no. Jesús no salía con cualquier cosa. Daba una enseñanza mucho mayor que lo que Pedro esperaba escuchar. Pedro esperaba escuchar acá, no, quédate tranquilo. Vos entrás de una al reino. Aquellos también que se queden tranquilos. Esto es para los demás. Porque hay segunda categoría. Porque hay diferencias. No, ninguna diferencia. Y Jesús responde lo siguiente.
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando venga su Señor, le haya haciendo así, vigilante, mostrando que tiene fe. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en palabras sutiles? Le dijo, vos sos un siervo igual que los demás. No hay jerarquías acá. Acá vos podés tener el título de Papa de Roma, de obispo de no sé dónde, de pastor de una iglesia de 5.000, que sos igual que la ovejita más pequeña de mi reino. Tenés que cumplir con la ética. No hay excepciones. No porque seas Pedro, estás exento de mostrar tu fe. Y sigue diciendo Jesús, mas si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, es que como se tarda en venir voy a aprovechar. Porque siempre, ¿sabes qué? Siempre le tuve bronca a este Señor, porque tiene todo y yo no tengo nada. Entonces, ¿qué dice? Entonces, como el Señor se tarda, dice, comenzaré a golpear a los demás, a los criados, a la gente que estaba capaz que subordinada a él, porque él era el capataz, ¿no? Y a las criadas, y empiezo a comer y a beber y a embriagarme. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, pero no solamente lo castigará, sino que dice, lo pondrá con los infieles. Ese que era siervo, ese que había sido puesto por Dios en un lugar de responsabilidad, aprovechó la primera oportunidad que tuvo para comportarse como un infiel. ¿Qué hizo el Señor? Vas con los infieles. A Pedro le estaba hablando, Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y después dice, mas el que sin conocer la voluntad de Dios haga cosas indignas de azotes, recibirá menos azotes. Acá interesante, ¿no? Está aquel que hace por ignorancia y aquel que hace sabiendo. ¿Saben cuál es el problema? Que ustedes están escuchando esta palabra, entonces ahora saben. No son como el que no sabe. Así que todos nosotros estamos comprometidos con el primer siervo, con el que conoce la voluntad de Dios. No somos el segundo. Y termina diciendo el Señor, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, dice el Señor. En el día del juicio, aquellos que Dios le ha dado más le va a exigir que se hayan comportado de acuerdo a la ética del reino. Y todo esto está en relación a los bienes materiales y a cómo nosotros comprendemos nuestra actuación en el reino, como cristianos en este mundo. A mí me escribe gente diciendo, oh hermano, qué hermoso lo que hacen en el basural, qué lindo, qué cosa. ¿Saben lo que hacemos en el basural? Preparamos un poco de café con leche y llevamos unas medialunas. ¿Cómo puede ser esa obra? Esa obra que es tan insignificante, algo que muchos cristianos que están en Estados Unidos, en México, en Perú, en El Salvador, en Guatemala, y a nosotros mismos en Mar del Plata, parezca una obra extraordinaria. Llevar un poco de café caliente con unas medialunas a la gente que está revolviendo la basura muerta de frío. Tendría que ser lo más común dentro del cristianismo. Tendría que ser lo más normal. Tendríamos que ser 10 iglesias yendo una vez por semana cada uno, en distintos turnos, pudiendo repartir un café caliente, aunque sea. Sin embargo, es una cosa que parece... ¡oh! Eso demuestra la decadencia del cristianismo. Eso demuestra que pasaron 2000 años y la gente ya no vive bajo la ética del reino. Y por eso tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que examinar nuestro corazón. Porque muchas veces, aunque tengamos poco, somos egoístas. Aunque tengamos poco, no hemos aprendido a hacer, es lo poco, lo comparto. Si Dios
En este momento tengo poco y hay uno que tiene menos o que está ahí al borde. Toma. Tomamos un poquito cada uno. No es tan difícil, esa es la ética del reino. ¿Cómo, Señor, sabremos si somos trigo o cizaña? Porque me diste de beber, porque me diste de comer, porque esto, porque lo otro, porque me fuiste a visitar cuando estaba enfermo, porque cuando... Pero Señor, si nunca te lo hicimos, cuando lo hiciste con un otro, a mí me lo hiciste. Ahí se demuestra la fe del creyente. Hay gente que piensa que esperar al Señor, y termino con esto, velad, sí, hay que velar y orar porque el Señor viene pronto, Cristo viene pronto, Rabasat, el Señor viene pronto, hay que orar y velar, vamos a hacer vigilias dentro de la iglesia donde tomamos cafecito y comemos y cantamos canciones. Se piensan que eso es velar, se piensa que eso es esperar al Señor. No. En el reino de Dios, el reino de Dios sufre violencia, dice la palabra. Y solo los violentos lo arrebatan. El reino de Dios es acción, no es pasividad. El reino de Dios no es ensimismarme en mí mismo y en mi comunidad de fe. Vamos a esperar que el Señor vuelva. No, voy a la batalla. El reino de Dios es batalla, es conquista, es ir. No es quedarme esperando qué. Esa es una posición de confort. En la parábola de los talentos, y ya termino realmente, el Señor le dice, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Ay, Señor, tuve miedo y lo escondí debajo de la tierra, porque yo sé que sos un hombre duro, entonces acá está lo que... No, pero los demás, con lo que yo les di, poco o mucho, lo multiplicaron. Fueron inteligentes, expandieron lo que les di. ¿Vos por miedo a qué? ¿A perderlo? ¿Lo escondiste? Tenemos que desafiar nuestra fe, porque el Señor va a venir. Quizás seamos la generación que veamos al Señor descender a juzgar a los vivos y a los muertos. Y si estamos muertos, dice las Escrituras que los muertos se levantarán, resucitarán y estarán delante del trono del Señor para ser juzgados por sus obras. Entonces, si alguien aquí se cree realmente creyente, yo le pregunto, ¿cómo está tu fe? Porque tu fe se tiene que demostrar con obras. La fe que no da frutos, dice el Señor, el árbol que no da frutos es cortado. ¿Y dónde se echa? Al fuego. Pero la esperanza está en esto, para que no vean que vamos a terminar de manera dura, aunque es duro, porque es lo que dice el Señor, no lo que digo yo. Recuerden cómo empezó esta conversación. No teman, manada pequeña, porque a nuestro Padre, a su Padre, le plació darles el reino. El Señor estaba siendo duro, pero para desafiar la fe, porque somos parte del reino, porque somos sus hijos. Pero Dios tiene que desafiarnos, Dios tiene que confrontarnos, porque enseguida entramos en una pasividad y nos olvidamos de quiénes somos y a quiénes servimos. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar la ofrenda y vamos a prepararnos para la mesa del Señor.
Vamos a orar, ¿sí? Amado Dios, te queremos dar gracias por la palabra que nos has traído en este domingo, por este evangelio hermoso que nos confronta, pero que es una confrontación necesaria, que no la recibimos con temor, que no la recibimos con negatividad, sino que la recibimos como hijos de Dios, sabiendo que necesitamos muchas veces que nos confrontes, Señor, y que seas duro, porque quieres nuestro bien, porque quieres llevarnos a un lugar mejor, Señor, que quieres desafiar nuestro cristianismo para que no se apacigüe, ni sea mediocre. Te pedimos que bendigas estas ofrendas, Señor. Te pedimos que bendigas este vino y este pan. Este vino y este pan que es fruto de la tierra, que es fruto de tu bendición, pero que también es fruto de nuestro trabajo. Y allí se ve cómo el cielo y la tierra se unen en este misterio, que es la Eucaristía. Te rogamos que santifiques esta Eucaristía. Para que sean cuerpo y sangre de Cristo. Te pedimos que prepares nuestro corazón, nuestro espíritu, para discernir, Señor, tu cuerpo y tu sangre. Y para participar de esta santa cena, Señor, con fe, de que somos tuyos, Señor, de que te pertenecemos, de que tú estás en nosotros y nosotros en ti, pero que también tu Espíritu Santo, Señor, nos impulsa y nos mueve a cumplir tu voluntad, Señor, a hacer tesoros en los cielos y no en esta tierra. Ayúdanos a acumular y a crecer en riquezas celestiales. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, el Señor nos dice en su palabra que en la noche que Él fue traicionado, va a partir el pan, lo va a compartir con sus discípulos, con sus amigos. Y les va a decir, lo parte el Señor, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Después de la cena dice que el Señor tomó la copa y la compartió con sus amigos. Y le dijo, beban de esta copa, que es mi sangre y que es señal del nuevo pacto, que ha sido derramada por muchos para el perdón de los pecados. Amén, bendito Dios. Vamos a participar de la cena del Señor. Los invito a todos. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Me olvidé yo. Vamos a participar todos juntos del pan. Vamos a participar todos juntos del vino. Y te damos gracias, Señor, por este domingo y por esta santa cena que compartimos en comunidad. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos nuevamente que tú estás en nosotros y nosotros en ti. Y que este misterio que nos es difícil comprender renueva en nosotros nuestra fe, nuestra esperanza, el perdón. Y también sella tu promesa en nosotros, Señor. Te rogamos que fortalezcas nuestro espíritu, nuestras manos, nuestro cuerpo, para poder, Señor, servirte y serte fiel. También, Señor, para acercarnos más a ti. Te pedimos, Señor, que nos guardes de todo mal, que nos protejas, Señor, a nosotros, a nuestras familias, a nuestro hogar. No solamente, Señor, de las maquinaciones de las tinieblas, sino también de aquellos que nos desean el mal, Señor. Guárdanos en tu presencia, protégenos del mal, Señor, y líbranos de cualquier conspiración en nuestra contra. Sé nuestro guardián, fiel guardián, Señor. Custódianos con tus ángeles. Te pedimos también por la providencia en esta semana, para que seas tú, Señor, que así como Israel en el desierto le diste maná, le diste agua, le diste codornices, Señor, símbolo de la providencia, nos proveas a nosotros, Señor. Y si es posible en sobreabundancia, Padre, para que podamos ser generosos en el dar y no en el acumular. Así como el maná del desierto era uno por día y no se podía acumular porque se desvanecía, se ponía feo. Así ayúdanos también a tener ese corazón, agradecer por el pan diario, pero también a ser generosos, como tú lo dices en tu palabra. Te necesitamos, Señor, y por eso es que también necesitamos de tu exhortación. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Tía, si querés recoger los vasitos.
Tomamos asiento. Y nos despedimos, hermanos. Nos vamos a quedar a comer, obviamente, pero terminamos la misa. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.